Nosotros somos el equipo número 4 y estamos conformados por Del Ángel Perla, Nicolás Fortuna Erika, Ramírez Cortés Esmeralda, Rosas Esparza Alan, Sierra Rosas Carmen, Sosa Loaiza Diana, Suárez Atanasio Paula y Torres García Dinora. Esta es la actividad número 4 de la unidad 3, Incoterms y la importancia dentro de la logística integral. Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. También se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. Su propósito es proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Los Incoterms determinan el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. Incoterm, costo y flete. El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías, así como cualquier coste adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. El término CFR exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. Costo, seguro y flete. Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las mercaderías al puerto destino convenido. El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro solo con una cobertura mínima. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. SIP, transporte y seguro. El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él, pero además debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. El vendedor también debe conseguir un seguro contra el riesgo que soporta el comprador de pérdida o daño de las mercaderías durante el transporte. El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurridos después de que las mercaderías hayan sido así entregadas. El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación. DAF, entregadas en frontera. Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía despachada en la aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del país comprador. Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte cuando las mercaderías deban entregarse en una frontera terrestre. DDP, entregadas derechos pagados. Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador despachadas para la importación y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino acordado. El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros y el pago de los trámites, derechos, aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al país de destino. DDU, entregadas derechos no pagados. Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación, y el vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía hasta aquel lugar, excluidos derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importación, así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. DEQ, entregadas en muelle.
Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador, sin despachar para la importación en el muelle o embarcadero o desembarcadero en el puerto de destino acordado. El vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir las mercaderías al puerto de destino acordado y al descargar las mercaderías en el muelle o desembarcadero. El término DEQ exige que el comprador despache las mercaderías para la importación y que pague todos los trámites, derechos, impuestos y demás cargas de la importación. DES, entregada sobre buque. Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador a bordo del buque, no despachadas para la importación, en el puerto de destino acordado. EXW, en fábrica. Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, es decir, fábrica, almacén, etc. Este término representa así la menor obligación del vendedor y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. FAS, libre al costado del buque. Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las mercaderías desde aquel momento. El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. FCA, libre transportista. Significa que el vendedor entrega la mercancía para la exportación al transportista propuesto por el comprador, en el lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte, incluyendo el transporte multimodal. FOB, libre a bordo. La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores.